Práctica 5. Sensores para domótica. Desarrollo experimental. Parte 1. Incubadora de huevos. Empleando lo aprendido hasta ahora, construir un circuito que controle la humedad y temperatura de incubación de dos especies de aves. Queda a su elección. Ver tabla de referencia. La interfaz gráfica está a cargo de una LCD. El usuario podrá seleccionar una especie de la lista. Al momento de seleccionar una especie, deberá indicar la temperatura y humedad a la que se encuentra la incubadora y el periodo de incubación en días. Utilizar dos LEDs de distinto color. El primer LED indicará que la temperatura se encuentra en el valor deseado, indicado en la tabla. El segundo LED indicará que la temperatura estará por debajo del valor. Para esta demostración podrá utilizar alguna fuente de calor cercano al sensor y alcanzar la temperatura deseada. Pasemos al código. Este es el código. Primero incluiremos la librería Liquid Crystal para el LCD e incluiremos también la librería DHT para sensor de temperatura y humedad DHT11. Colocaremos que el sensor de temperatura estará conectado al pin 4 del Arduino y que los botones de subida, bajada y selección estarán conectados al pin 5, 6 y 7 del Arduino. Asimismo también colocaremos que los LEDs estarán conectados al pin 8 y 9 del Arduino y colocaremos dos variables, las cuales nombraremos menú 1 y menú 2, las cuales estarán igualadas a 0. Colocamos los parámetros del sensor y de la LCD. En el void setup inicializaremos la LCD. Inicializamos para que imprima y encendemos la luz de fondo. Colocaremos el LED 1 y el LED 2 como entrada. Así también colocaremos el botón de subida, bajada y selección como entrada pull-up. En el void loop pondremos otra variable, la cual nombraremos lectura, que será igual a sensor.read11 del pin, que estará conectado al pin 4 del Arduino, que es el sensor. Colocaremos un if y negaremos la lectura digital del botón de bajada. Luego colocaremos otro if de que cuando menú 1 sea igual a 4, menú va a ser igual a 0. Ponemos un menú 1 más y ponemos select menú, la cual es una función que está aquí. Luego pondremos un delay de 0.1 segundos e imprimiremos en el LCD menú 1. Colocaremos otro delay de 0.1 segundo y colocaremos un while con la negación de la lectura digital del botón de bajada. Luego de eso colocaremos otro if, solo que ahora con la negación de la lectura digital del botón de subida. Y colocaremos otro if, que cuando menú sea igual a 0, menú será igual a 4. Colocaremos menú 1 menos, que es para bajar, y colocaremos select menú, que sería la función. Colocaremos al igual un delay de 0.1 segundos e imprimiremos en el LCD menú 1. Colocaremos otro delay y pondremos el while con la negación de la lectura digital del botón de subida. Y para finalizar colocaremos un último if con la negación de la lectura digital del selector. Aquí colocaremos dos funciones, la cual sería select menu, que tienen el botón de subida y el botón de bajada, pero colocaremos también la función submenú, la cual es esta. Colocaremos un delay de 0.1 segundos y un while con la negación de la lectura digital de selector. La primera función la llamaremos select menú y utilizaremos un switch case. Colocaremos un switch de menú 1. En el caso 1, cuando se presiona el botón de subida, vamos a limpiarlo de la LCD por si hay un mensaje que no quisiéramos mostrar. Imprimiremos la palabra pavo, que sería la primera especie de ave, la cual sería esta de acá. Luego en estas coordenadas imprimiremos la otra ave, que sería pato, y colocaremos un break. Luego en el caso 2 borramos nuevamente la LCD y ahora en lugar de mostrar pavo primero mostrará pato. En lugar de mostrar pato mostrará faisan, que es la tercera ave. Colocamos un break y en el caso 3 nuevamente vamos a borrar el LCD y en este caso solo va a imprimir faisan.
y por último un break. En la función submenú colocaremos dos variables de tipo float, las cuales serán para la temperatura y para la humedad, que serán igual a sensor.temperatura y a sensor.humidity. Y colocaremos también un switch case del menú 1. Cuando estemos en el menú 1, el caso 1 será que borremos la LCD, que esta función es para el submenú del menú, de que cuando presionemos pavo, un ejemplo, nos muestre que el periodo de incubación es de 28 días y nos va a mostrar la temperatura en grados Fahrenheit y la humedad. Entonces, borramos la LCD e imprimimos el periodo de incubación, los cuales son 28 días. Como se muestra aquí, el pavo tiene 28 días de incubación. En estas coordenadas vamos a imprimir la palabra T, dos puntos, que hará referencia a temperatura. Y en estas coordenadas vamos a poner la temperatura en grados Fahrenheit, la cual estará recibiendo el sensor. En estas otras coordenadas vamos a imprimir la palabra H, dos puntos, que hará referencia a la humedad. En estas coordenadas vamos a mostrar la humedad que está recibiendo el sensor. Colocaremos un if, de que cuando la temperatura en grados Fahrenheit sea mayor a 98 y la temperatura sea menor a 101, vamos a encender el LED 1, que sería que la temperatura esté en el valor deseado, y apagaremos el siguiente LED, que indica que la temperatura no está en el valor deseado. Si esto no se cumple, entonces encenderemos la LED, que nos indicará que la temperatura está por debajo del valor deseado, y apagaremos la LED que nos indicaría que está en el valor deseado. Colocaremos un break al final. En el caso 2, vamos a hacer lo mismo. Borramos la LCD e imprimimos el periodo de incubación, que es de 28 días, que sería el pato. El pato tiene los mismos días de incubación que el pavo. Imprimimos en las coordenadas de dos puntos, que hará referencia a temperatura, y en estas coordenadas imprimiremos también la temperatura actual en grados Fahrenheit. En estas coordenadas imprimiremos H, dos puntos, y en estas coordenadas imprimiremos la humedad actual. Y aquí la misma regla. Si la temperatura en grados Fahrenheit es mayor a 98 y menor a 101, vamos a encender el LED que dice que la temperatura está en el valor deseado, y apagaremos la LED que indica que la temperatura está por debajo del valor deseado. Si esta regla no se llega a cumplir, entonces apagaremos el LED que indica que está en el valor deseado y encenderemos el LED que va a indicar que la temperatura está por debajo del valor deseado, ya que aquí indicaremos que el pavo y el pato necesitan estar a una temperatura en grados Fahrenheit de 99 y 100, pero yo coloqué entre 98 y 101 para dejar un pequeño margen. Luego colocaremos un break y entraremos al caso 3. En el caso 3 es lo mismo. Borramos el LCD y ahora el periodo de incubación ya no va a ser de 28 días como el pavo y el pato, ahora va a ser de 23 días, porque ahora es el faisán, el cual está aquí. Este es el faisán, es de 23 a 28 días. Luego, en estas coordenadas vamos a imprimir T, dos puntos, y en estas otras vamos a imprimir la temperatura actual en grados Fahrenheit. En estas coordenadas imprimiremos H, dos puntos, y en estas otras imprimiremos la humedad actual. La misma regla. Si la temperatura en grados Fahrenheit es mayor a 98 y menor a 101, encenderemos el LED que indica que la temperatura está en el valor deseado. Estos delays no son necesarios. Y apagaremos el LED que dice que no está en el valor deseado. Si en caso contrario no se cumple esta regla, entonces el LED que indica que está en el valor deseado se apagará y el LED que indica que está por debajo del valor deseado se encenderá. Y colocaremos un break. Y aquí, para el menú, haremos el llamado de las funciones, las cuales serían select menu y submenú. Pasemos al circuito físico. Este es el circuito físico. Tenemos la LCD, los dos LEDs que ahorita indica que está en una temperatura muy baja,
Puse un LED que significa que hay mucho frío, podríamos decirle. Y la LED roja que significa que está en la temperatura exacta o la temperatura deseada. Este sería el botón para subir, este para bajar y este sería el botón para seleccionar. Aquí tendremos el sensor de temperatura y humedad. Así que bajamos a Pato, Faisán y así sucesivamente. Ahí subimos, perdón, ahorita vamos a bajar. Y vamos a seleccionar el pato. Dice que el pato tiene un periodo de incubación de 28 días. Dice que la temperatura está a 75.20 grados Fahrenheit y tenemos humedad a 79 grados. Vamos a llegar a la temperatura deseada. Lo vamos a hacer por medio de un encendedor. Vamos a acercar el LCD y por medio de un encendedor vamos a llegar a la temperatura deseada. No lo vamos a acercar mucho porque el sensor pues es plástico, solo tiene un recubrimiento de plástico y se puede derretir. Vamos a apreciar cómo la temperatura va a ir subiendo. Lo actualizamos. Para ver que la temperatura subiendo hay que presionar el botón seleccionar nuevamente para que vayamos actualizando la temperatura. Ahorita sigue en azul porque no hemos llegado a la temperatura deseada. Actualizamos otra vez, ya están 80 grados. Actualizamos nuevamente, están 82.40 grados Fahrenheit. Vamos a acercar un poco más el encendedor al sensor de temperatura. Ahorita están 84.20 grados. Actualizamos, están 86. Subió 1.20 grados, 1.60 grados, perdón. Actualizamos, ya están 89. Vamos a actualizar, ya está en 91.40. Todavía sigue porque tiene que estar entre 98 y 101 grados Fahrenheit. Está en 93. Sigue en 93. Subió a 96. Y cuando llega a 98 o 100, se enciende el LED rojo y se apaga el LED azul. Porque ya estamos a temperatura deseada. Si seguimos actualizando, ahorita ya pasó a 101, está en 104. Entonces el LED azul se encendió y se apagó este. Ahí podríamos indicar otro LED. Podríamos poner otro LED de que podemos poner un LED verde. El verde sería la temperatura deseada. El azul que la temperatura está por debajo del valor deseado. Y el rojo que la temperatura está por encima del valor deseado. Si lo seguimos actualizando vemos cómo baja la temperatura. Ya bajó de 102 a 100 grados. Vamos a dejarlo ahí un rato. Actualizamos. Están 98 grados. Y ahorita está el LED rojo porque está entre 98. Y si lo dejo ahí, el LED se va a quedar encendido. Pero si lo llego a actualizar, ahí cambia. Eso sería con todos. También con el pato funcionaría. Estamos a 95 grados. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a acercar el encendedor y vamos a actualizar. Está en 93 grados. Tiene supuestamente el mismo rango. Entre 98 y 101 grados. Ya subió a 95. Que ahorita está el LED azul encendido. Que está por debajo del valor deseado. Y si lo subimos, si lo actualizamos otra vez, sigue encendido el LED azul. Vamos a llegar a los 98 grados.
y ahí está ya 98 grados. Y ya como vemos se encendió el LED rojo. Así vamos a hacerlo con todos. El Faisan también, incluso. Ustedes en 96. Pero también se puede hacer lo mismo. De llegar hasta 98 o 101 grados entre ese rango. Para que pueda encenderse el LED rojo. Esto pues es un poco peligroso, ya que pues es un encendedor y el encendedor se calienta al igual también. Entonces pues para esta prueba pues no voy a usar el encendedor porque ya se calentó y me voy a quemar. Entonces, pero al final de cuentas tiene el mismo funcionamiento que los que vimos en el pato y en el pavo. Ese sería el circuito número 1. Parte 2. Detección de humo. Programar y construir un circuito de control que detecte la presencia de humo en una cocina. Tomar en cuenta que el sensor debe ser ajustado para la detección correcta, evitando malas interpretaciones. Por ejemplo, en el caso de encender un cerillo, guiarse de la tabla que proporciona el fabricante. En mi caso, yo no lo ajusté para una detección correcta de humo. Lo dejé como viene predeterminado del valor de fábrica. Funciona de la misma manera, solo que puede que no sea una detección correcta. Al momento de que el sensor detecte humo, deberá activarse una alarma conformada por un buzzer, y un LED, activarse una alarma conformada por un LED, preferencia color rojo y un buzzer. La frecuencia del LED debe ser de 5 Hz y el del buzzer queda a criterio del alumno. Si no hay presencia de humo, debe mantenerse encendido un LED verde. Pasemos al código. Este es el código. Primero vamos a poner una variable llamada humo para el sensor y colocaremos LED R y LED V, el cual sería LED rojo y LED verde, los cuales estarán conectados al pin 3 y 4 del Arduino. Y colocaremos otra variable llamada buzzer, que estará conectada al pin 5 del Arduino. En el void setup vamos a iniciar la comunicación serial a 9600 baudios. Esto para que también aquí no, en este ejercicio pues no me piden la implementación de una LCD para indicar cuál es el valor del humo o cosas así. Pero lo vamos a imprimir para que se puedan dar cuenta que cuando el humo sea mayor a 300 se encienda el LED. Ok, entonces colocaremos el LED R y LED V como salida. Y en el void loop colocaremos que humo será igual a la lectura digital del pin A0 del Arduino. Y colocaremos serial.print humo, que va a imprimir aquí en el monitor serial el humo que pues en ese momento está recibiendo el sensor. Colocaremos un delay de 1.5 segundos y colocaremos un if de que cuando la lectura analógica de humo sea mayor a 300 se va a encender el LED rojo a una frecuencia de 5 Hz y se va a apagar el LED verde. Y a la vez va a sonar un buzzer a una frecuencia de 277 y se va a quedar encendida totalmente. Si en dado caso esto no ocurriera, si el humo fuera menor a 300, entonces vamos a encender el LED verde y vamos a apagar el LED rojo. Y asimismo apagaremos también el buzzer y colocaremos un delay de 0.5 segundos. Pasemos al circuito físico. Este es el circuito físico. Aquí tenemos el buzzer, tenemos el LED que indica que no hay presencia de humo, que el humo no es mayor a 300. Yo lo configuré después a que si el humo era mayor a 400, ya no 300, ahora 400. Cuando el humo sea mayor a 400 se encenderá este LED rojo. Este es el sensor de humo MQ2 y aquí tenemos el buzzer para la alarma. Para este circuito también vamos a tener precaución, ya que usaremos fósforos para el humo. Entonces vamos a encender dos fósforos. Encendemos los dos fósforos y luego los vamos a apagar para que generen el humo necesario para que se encienda el LED rojo y que se encienda el buzzer. Vamos a dejarlo que
Vamos a dejar que los fósforos interactúen un poco. Vamos a acercar esto más a la orilla, que sea más sencillo. Y apagamos. Y ahí enciende el LED. Se enciende por un segundo. Y no es que esté malo el código o el circuito. Es lo único. Es que como el humo fue mayor a 400, perdón, solo por unos 2 segundos o un segundo mínimo, se encendió solo por ese momento. Si hubiera humo en toda esta habitación en la que me encuentro ahora, si hubiera humo, el suficiente humo mayor a 400, eso quedaría encendido hasta que el humo sea menor a 300, pero como fueron solo dos fósforos y al momento de apagarlos pues el humo pues se dispersa rápido, entonces pues solo fue por unos milisegundos podríamos decir que se encendió el LED rojo y se encendió el buzzer, y de un momento para otro se encendió el LED verde y se apagó el rojo y el buzzer. Para esto es que tenía iniciado el serial Beijing a 9600 baudios, para que pudiéramos apreciar en que realmente el humo fue mayor a 400 grados a 400, perdón, sin el grados, fue mayor a 400, aunque sea por 2 segundos, un segundo aproximadamente. Y aquí lo tenemos. El humo estaba entre 38, estaba oscilando entre 40, de ahí bajó a 39, osciló entre 38, 37 y 36, y de ahí hubo un subidón repentino que hizo que el sensor detectara humo mayor a 400, que en este caso fue 417 y 423, y de ahí bajó a 377. Pero como el código solo dicta que fuera mayor a 400 y no mayor a 350, por decirlo, entonces al momento del sensor MQ2 detectar 377, apagó el LED rojo y apagó la alarma y encendió solo el verde. Y de aquí fue bajando constantemente de 377 a 218 a 152, 123, 105, 92, así hasta llegar a 45. Al principio estuvo oscilando entre 63, 60, 50, entre 50 y 63, y ahí bajó a 49, estuvo oscilando entre 49 y 41, 40, de ahí osciló entre 39 y 36, y de ahí fue el subido. Parte 3. Detector de movimiento. Realizar un programa en Arduino utilizando el sensor PIR que detecta el movimiento de un objeto, persona o animal. La detección será mediante interrupción por hardware. Deberá de ajustar la sensibilidad y el tiempo de duración de pulso según las necesidades. Además, en un LCD deberá indicar el mensaje al momento de la detección. El mensaje queda a su criterio. En este ejercicio yo tuve un leve problema, y es que en el circuito físico hacerlo por interrupción de hardware no me funcionó. El sensor PIR no detecta nada. El hacerlo por interrupción no detecta. Es muy rara la vez que detecta, y si paso la mano una vez por el sensor PIR, después de unos segundos, pasan 5 segundos y dice no hay nadie. De ahí después de esos 5 segundos vuelve a aparecer persona detectada, aunque no pase la mano, aunque no haya objeto, aunque no haya absolutamente nada, sigue detectando. Si lo hago sin interrupción, ahí sí funciona en el circuito físico. Con interrupción solo funciona en un programa que es Tinkercad. En Tinkercad sí me funcionó con un programa. Bueno, en el Tinkercad sí me funcionó con la interrupción, perdón. Aquí pues estuve probando el programa de sensor PIR, estuve haciendo muchas pruebas, pero no me funcionó con interrupción en circuito físico. Solo en simulado sí me funcionó con interrupción, que sería este. Este sería el circuito de Tinkercad que me funcionó sin interrupción. Vamos a mostrar el código que usé para el circuito físico, o que voy a usar para el circuito físico, pero es sin interrupción, porque como dije no me funciona con interrupción. Aquí solo incluimos la librería Liquid Crystal
ponemos los parámetros, colocaremos que el sensor PIR está conectado al pin 2 del Arduino. En el void setup colocamos el PIR como entrada, inicializamos la LCD. En el void loop ponemos una variable que se llamará lectura, que será igual a la lectura digital del PIR, y cuando lectura esté en high vamos a borrar el LCD, y en estas coordenadas vamos a poner persona, y en estas otras detectada, va a decir persona detectada. Vamos a poner un delay de 0.7 segundos, y si en dado caso la lectura está en low, que es cuando no paso la mano o no detecta nada el sensor PIR, va a decir no se detectan personas. Pero esto es sin interrupción, porque como dije, con interrupción el sensor PIR no detecta personas, no detecta nada en el circuito físico. Pero en el circuito simulado, que es exactamente el código que tengo aquí, que aquí ya es con interrupción, aquí ponemos attach interrupt digital pin to interrupt 2, y ponemos una función que es estado de bombillo, que cuando el sensor PIR detecte va a mostrar persona detectada. Eso es lo único que hace la interrupción. Y mientras no detecte, en el void loop puse un no hay nadie, porque mientras no detecte movimiento, pues no mostrará este mensaje, sino que mostrará no hay nadie. Pero en físico no me funcionó con interrupción, no tengo idea por qué. Entonces vamos a mostrarlo tanto en programa como en físico, pero en físico utilizaré un código sin interrupción, y aquí en el simulado voy a mostrar un código con interrupción. Entonces aquí inicializamos y dice no hay nada. ¿Por qué? Porque yo no estoy, porque de momento no estoy moviendo esta pelotita azul. Si le doy clic, solo con darle clic ya hice persona detectada, y se miran dos cositas rojas. Y cuando las cositas rojas, digamos las luces del sensor, se apagan, ya va a eliminar persona detectada y pondrá no hay nadie. Entonces esto es lo que tendría que hacer el circuito en físico con este programa, pero no funciona, entonces lo utilicé sin interrupción y ahí sí funciona. La verdad no tengo idea por qué. Así que pasemos al circuito físico. Este es el circuito físico. Como dije anteriormente, utiliza un código que no utiliza interrupción. Ahorita dice persona detectada porque yo me estoy moviendo, y gracias al domo, como iba diciendo, gracias a este domo, pues el lente de Fresnel eh, puede detectar personas, digamos, en un rango determinado, en los cuales yo ajuste aquí. Aquí puedo ajustar el rango al que estará la detección y el tiempo. El rango estará de 3 a 7 metros. Entonces, pues ahorita dice persona detectada. Pero si alejo esto para otra dirección, donde no va a detectar personas, por decirlo así, que pues me sigo moviendo de momento, entonces pues va a seguir detectando. Vamos a intentar quedarnos lo más quietos posible para que esto deje de detectar personas, para que esto deje de detectarme. Voy a correr un poco para acá para que esto ya no me detecte. Vamos a ver si funciona. De momento sigue detectándome. Voy a buscar un ángulo mejor para posicionar el sensor PIR y regresamos. Ok, ya lo puse en un mejor ángulo, donde ahorita no se detectan personas. El sensor PIR está aquí. Si yo paso la mano un poco, ahorita lo van a apreciar, dice persona detectada. Y si la quito, quitará ese mensaje. Ahorita está mi mano ahí. Y si la muevo, que tengo el sensor aquí, va a decir persona detectada. Y si la quito, ya no tengo la mano ahí, dirá no se detectan personas. Si la vuelvo a poner otra vez, va a decir persona detectada. Y si la quito, no se detectan personas. Ese sería el funcionamiento del sensor PIR. Como dije antes, mediante estas rueditas anaranjadas se puede ajustar eh, la distancia a la que detecta el sensor PIR y el tiempo. Así que ese sería el circuito número 3. Parte 4.
Implementación. Diseñar y construir un circuito que satisfaga una necesidad o solucione un problema. Es necesario incorporar los 3 sensores utilizados en esta práctica, los cuales son el sensor PIR, el sensor DTH11 que es de temperatura y humedad, y el sensor MQ2 que es de humo. Poder adicionar algún otro sensor o módulo. Es obligatorio que el circuito cuente con una LCD para desplegar información del sistema o interfaz que ayude para el usuario. Este es el código. Incluiremos la librería Liquid Crystal para el LCD y la librería DHT para el sensor de DHT11 de temperatura y humedad. Colocaremos la variable humo para el sensor MQ2 y colocaremos la variable PIR que estará conectada en el pin 2 del Arduino, que sería para el sensor PIR, y colocaremos una variable pin 3 que sería para el MQ2, que estará conectada al pin 3 del Arduino. Colocaremos los parámetros para la LCD y el sensor DHT11 y en el void setup inicializaremos el LCD y colocaremos el sensor PIR como entrada. En el void loop colocaremos una variable llamada lectura 1 que será igual al sensor.read11 del pin T, que sería para el sensor de temperatura. Me confundí, esta es para el sensor de temperatura y esto es para el sensor MQ2. Luego colocaremos dos variables de tipo float que serán temp y temp será igual a sensor.temperatura para la temperatura y será igual a sensor.humidity para la humedad. Y luego colocaremos otra variable, la cual se llamaría lectura 2, que será igual a la lectura digital del sensor PIR. Y colocaremos que humo será igual a la lectura digital, a la lectura analógica, del pin A0. Y colocaremos un if, de que cuando lectura 2 sea igual a high, que es el sensor PIR, va a borrar el LCD, va a imprimir en estas coordenadas persona y en estas otras coordenadas detectada. Vamos a poner un mensaje de persona detectada. Esto cada vez que alguien entra a la cocina. Esto va a ser para una cocina, va a detectar cada vez que entra una persona a la cocina, la humedad de la que está la cocina, la temperatura y humo. Luego, en estas coordenadas, colocaremos un delay de 3 segundos. Vamos a borrar el LCD y vamos a imprimir en estas coordenadas la palabra T2 puntos, que va a ser para la temperatura. En estas coordenadas colocaremos la temperatura, pero ahora ya no la colocaremos en grados Fahrenheit. Luego en estas coordenadas vamos a poner la letra H2 puntos y en estas otras coordenadas vamos a poner la humedad actual a la que está detectando el sensor de DHT11. Y en estas coordenadas vamos a colocar HM y en estas otras vamos a colocar humo, que es el humo que está detectando el sensor MQ2. Colocaremos un delay de 3 segundos. Cada 3 segundos, si el sensor PIR detecta movimiento, va a imprimir esto. Luego de 3 segundos va a imprimir la temperatura, la humedad y el humo, y luego de 3 segundos, si es que detecta otra vez, va a imprimir otra vez esto y así sucesivamente. Si no detecta, ahora comenzamos con el else. Si no detecta nada, en lugar de poner persona detectada, pondrá en estas coordenadas no hay nadie. Y colocamos un delay de 3 segundos también. Y lo mismo, colocaremos en las mismas coordenadas que cuando detecta persona, colocaremos en las mismas coordenadas el humo, la humedad y la temperatura. Ese sería todo el código. Ese es el circuito físico. Bueno, aquí tenemos que el sensor PIR pues no está detectando a nadie todavía. Dice no hay nadie e imprime las variables de temperatura actual, imprime la variable de humedad y la de humo. Si yo paso mi mano para que el sensor PIR me detecte, en lugar de decir no hay nadie, dirá persona detectada. Vamos a hacer que me detecte.
Ok, entonces ahorita vamos a hacer que me detecte el sensor PIR. Ahí ya me detectó. Persona detectada e imprime en la temperatura, humo y humedad. Si lo suelto, pues ya no me va a tener que detectar. Bueno, ahorita por el lente de Fresnel pues me va a detectar y por el domo. Entonces pues ahí ya no. Me dejé de mover un rato y dice no hay nada. Pero sigue mostrando las mismas variables. Ese sería el último circuito físico.